Lilian, ¿cuáles son los retos, los desafíos que tiene el feminismo en este 2018? Bueno, yo creo que son muchos y van en distintas direcciones. Voy a empezar por aquellos que son los que considero hoy más centrales. Y es que existe como una muletilla, podríamos decir, que vulgarizada, que las mujeres representamos, o las feministas representamos una fuerza que controla y somos todo lo contrario, ¿no? O sea, acá miramos el mundo de forma plural, diversa, y se nos acusa de ser portadoras de una ideología que destruye la familia, cuando al contrario ha sido el sometimiento de las mujeres, el abuso infantil en el seno de las familias. Lo que la voz de las feministas han traído a la luz pública es que decir y endiosar esa familia sin ver sus sesgos de violencia es perverso para la sociedad y para niñas, niños, para las mujeres y también para los hombres, porque en definitiva la violencia que se expresa sobre las mujeres es una violencia que está en la sociedad y que de alguna manera nos interpela también como sociedad. ¿Qué tipo de construcciones, qué tipo de relaciones sociales tenemos? Entonces yo diría, enfrentar el ataque a la supuesta ideología de género que representamos es un desafío para el feminismo en el sentido de construir otras formas de igualdad en la práctica cotidiana, en la de cada casa, en la de cada uno y cada una de nosotras. No es algo hecho solamente de las políticas públicas, sino desde los lugares cotidianos, desde nuestra vida colectiva. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en el lugar de trabajo, pero también en las relaciones interfamiliares. Y me parece que ese desafío es el principal, el radicalmente destruir lo que tenemos metido, ¿no? Hasta lo más profundo de las formas patriarcales de relaciones de poder, ¿no? De considerar que hay un ser humano superior que puede ejercer poder, no solo violencia, poder simbólico, concreto, pero también físico sobre otra persona, las mujeres, las niñas, los niños. Me parece que ese es un cambio radical como sociedad. No podemos analizar la violencia sin pensar que esa violencia surge de relaciones de poder, en realidad que están naturalizadas en la sociedad. En Estados Unidos, con características particulares, pero también ahora en Inglaterra, ha surgido el movimiento Me Too, donde las mujeres salen. América Latina también necesita que las mujeres vayan contra esos poderes establecidos. ¿Surgirá también el Me Too aquí? Sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental que las mujeres puedan empezar a sentir la libertad de tener voz y ser escuchadas. Y derribar con las barreras de los prejuicios, para eso es muy importante, y incorporar la perspectiva de género desde todos los ámbitos, desde los medios de comunicación, por ejemplo, lo traigo a colación por las características que han tenido los movimientos en Estados Unidos y ahora en Inglaterra, en los distintos servicios de atención de salud, en todos los lugares donde se pueda hacer una denuncia, es fundamental. Todavía en el Uruguay vemos que cuando se hacen denuncias relativas a violencia sexual, a violencia doméstica o intrafamiliar, también contra niños y niñas, hay una negación muy fuerte de cómo la desigualdad de género incide en esos hechos de violencia, y hay un fuerte cuestionamiento a las víctimas. Falta que se les atribuye falta de credibilidad, que se les cuestiona por qué a veces demoran tanto tiempo en hacer las denuncias. Se habla más de la víctima que del agresor.
Entonces tenemos mucho trabajo y mucha tarea por delante y necesitamos generar conciencia de lo importante que es esta perspectiva de género, de lo importante que es el feminismo y abordar la violencia basada en género para desandar estos caminos y para realmente atender estos problemas. Evidentemente, cuando vemos hechos tan atroces como puede ser el abuso infantil, las personas solemos buscar explicaciones unicausales, ¿no? La causa y el efecto, la persona que tiene determinadas características, de determinado perfil psicológico, psiquiátrico, el que fuere, no quiero usar términos técnicos que no manejo. Y que por esa razón tenemos la explicación de la relación causal directa en por qué agredió a un niño o a una niña. Porque es muy difícil, es muy complejo y muy doloroso desentrañar realmente qué es lo que ocurre, desilvanar cada factor que ha incidido y darnos cuenta de cuánta responsabilidad tiene el Estado que estamos sosteniendo, la sociedad que estamos fomentando, la educación que estamos predicando en que esas cosas ocurran o cuando ocurren en que no se resuelvan o no se descubran o no se atiendan como corresponde. Entonces es fundamental empezar a avanzar en ese sentido y creo que movimientos como estos, si bien con algunas diferencias culturales importantes por la región y demás, pueden servir de una importante inspiración. La del final, ¿por qué parar? Bueno, lo del paro surge en realidad como una movilización internacional para hacer visible primero también un salto cualitativo, ¿no? Algo porque este no es el primero, ni el segundo, ni el tercer 8 de marzo, o sea, por lo menos podríamos decir desde la recuperación democrática hemos estado cada 8 de marzo haciendo. Hubo tiempos en que éramos apenas poquitas, que nos juntábamos, por suerte ahora es masivo. El paro tiene el sentido que decíamos antes, es el parar el mundo, es decir, si ese día las mujeres no cocinan, no lavan, no atienden, no cuidan, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en la sociedad? ¿Por qué aquellos lugares más feminizados, como son la educación, la salud, etcétera, en términos laborales, son los lugares en donde los salarios son más bajos, donde la gente gana menos? Tal vez tengamos que hacer visibles algunas cosas. ¿Por qué la feminización? ¿Por qué hablamos tanto de educación y no hablamos de la profesionalización docente? Y entonces mucho ejemplo de Finlandia, pero en Finlandia realmente ser docente es un grado superior. Ser docente es no solo catalogado como antes fue en el Uruguay ser docente, ¿no? Ser docente también era una tarea de las más dignas representantes de nuestra democracia. Entonces, el parar tiene ese sentido, el parar la reproducción, mostrar la vida y va más allá del paro formal. Por eso digo, es también un paro que nos involucra en nuestras casas. Entonces mi nieta decía, ¿cómo vamos a hacer ¿no? Si las mujeres paramos, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Y bueno, alguien las tendrá que hacer. O tal vez ese día hacemos cosas mucho más colaborativas de aquellas cosas que se necesitan. Y simbolizamos de alguna manera que esas tareas tienden a ser invisibles. Y generamos lazos de solidaridad, de encuentro, de diálogos, etc. ¿Por qué parar? Porque tenemos que acordarnos que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y hoy en día que a veces se cuestiona, yo creo que es bien atendible el cuestionamiento de que cuando las mujeres pedimos paridad y pedimos igualdad de género, se teme que sea para unas pocas mujeres privilegiadas. Creo que es un buen día para recordar que el capitalismo necesita del patriarcado para nutrirse, para sostenerse y para perpetuarse. Entonces es necesario y es fundamental que quienes tienen conciencia de clase incorporen la perspectiva de género, tanto como es importante tener perspectiva de género y ser feminista con conciencia de clase.
y por eso también tenemos que parar, porque esta sigue siendo una herramienta fundamental para garantizar los derechos de las personas oprimidas. Gracias a ambas, ha sido un gusto. No, al contrario.